y tengo el honor de darle la bienvenida en el primero de los 7 semilleros de investigaciones que tenemos programados para el primer semestre del año 2021. El semillero de hoy se concentra en el análisis sobre el sexo, placer y erotismo en los 60 y más, y estará a cargo de Catalina Devia y Fernando Ruiz. Catalina Devia es médico cirujano de la Universidad San Martín, es especialista en docencia en salud de la Universidad de La Plata, es especialista en sexología clínica de la Universidad de Buenos Aires, es docente de la Facultad de Salud de la Universidad Santiago de Cali y es miembro fundadora de la Asociación Colombiana de Salud Sexual. Catalina nos presentará la tercera edad en el marco del curso de la vida, el contexto de los 60, los prejuicios sociales sobre la sexualidad en las personas mayores de 60 años, la corporalidad y función sexual en las personas mayores de 60 años y las patologías y medicamentos que afectan la sexualidad. Y cerrará con el enfoque logístico para el abordaje de la sexualidad en las personas mayores de 60 años y nos hará algunas conclusiones al respecto. Fernando Ruiz Vallejo es investigador postdoctoral de Profamilia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene maestría en Población y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México. Es doctor en Demografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y hace parte de los consejos directivos de la Asociación Colombiana de Demografía, Población y Desarrollo Popularum y de la Asociación Latinoamericana de Población, la ALA. Fernando nos presentará los resultados parciales del estudio Salud, Sexualidad y Envejecimiento en Colombia del 2015 al 2021 que está desarrollando Profamilia con apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Durante la sesión les vamos a pedir que por favor mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos. Pueden poner sus preguntas en el chat, que estas serán resueltas por Catalina y Fernando al final de la sesión. Damos la bienvenida entonces a Catalina. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy y ser la primera en el semillero que va a estar presentando en este 2021. Quiero decirles que para mí siempre ha sido un placer participar con Profamilia y sé de gran agrado el interés que ustedes tienen en esta población que muchas veces a nivel sexual es vulnerable para muchos retos que tienen en la vida. Y la idea es poder compartir con ustedes esta presentación que no sea, que sabemos que no va a poder ser interactivo, pero que no sea simplemente información que llegue a ustedes, sino que puedan hacer un análisis y que puedan brindar un poquito de su parte a estos abuelos que a veces, muchas veces tenemos en casa o estos adultos mayores que tenemos en casa y que realmente no pensamos que su salud sexual sea importante. Entonces también es un recorderis a que ustedes hagan una introspección, hagan una valoración y también piensen un poco más allá que todos llegaremos a esa edad y todos viviremos lo mismo. Entonces, pues de pronto no sé si Fernando quiere hacer un saludo para que iniciemos en este momento. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí. Nada, para nosotros, para Profamilia, es un gusto poder presentar resultados de las investigaciones que estamos realizando, entre ellas esta de sexualidad y envejecimiento que hemos preparado con Catalina, que tendrá un componente muy interesante, que ya Catalina lo va a presentar, y yo presentaré datos de cómo está la situación en el país, un poco para tener las dos miradas. Así que bienvenidos y bienvenidas y esperemos disfrutar mucho. Adelante, Catalina, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, pues como ya nos presentaron anteriormente, saben que lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar sobre sexo, placer y erotismo en los 60 y más. Pues el currículum que ya hablaron de nosotros dos, soy médica, la especialidad que de pronto me lleva y me apasiona y me trae a ustedes, no solo es poder hacer docencia y educar, sino también la sexología clínica, que es una rama en salud que debemos seguir abordando y que tenemos que seguir haciéndole fuerza, y sé que como Profamilia es un pilar del trabajo. Y pues Fernando, que también ya les ha dado la bienvenida a este semillero y adicional a este perfil o currículum que tiene como investigador en Profamilia. Entonces, tenemos que hablar un poquito y aterrizar un poquito el concepto de tercera edad, o sea, quiere decir que es la tercera fase que vamos a vivir en este pedazo de vida, y adicional a eso diferenciarlo de término vejez,
porque muchas veces el concepto vejez le da una connotación social muy diferente a esta etapa de la vida. Cuando hablamos de vejez, muchas veces nos vamos al concepto sociocultural que tenemos de algo viejo, algo inservible, algo que ya no se usa y que posiblemente tenemos que arreglar para poder utilizar nuevamente o que simplemente podemos descartar con estas sociedades de consumo. Entonces, dándole el énfasis de un término más antroposocial, que es la referir a esta última década, a esta tercera etapa que vivimos y aproximarnos realmente de forma más humana a esta etapa. Todos la vamos a vivir, todos vamos a cruzar por ella y por eso el adulto mayor está visto también por sus diferentes cambios como una persona o una edad vulnerable en muchos sentidos y por eso en Colombia tenemos la ley 1251 donde le da algunas preferencias o algunos datos importantes en los cuales pensamos en que sí, después de los 60 hay que darle el primer puesto en la fila o que adelante como persona privilegiada en un banco, pero no estamos pensando de la misma forma para su parte sexual, no pensamos que tenemos que preguntarle a hacer estos abordajes a estos pacientes y que tenemos que pensar no es que esté dejando de ser inútil, sino que tiene otros retos distintos que vivir y asimismo poderlos abordar. Y para esto quiero que ustedes desde sus casas o desde donde se encuentren en este momento hagan un análisis de cuántos cambios hemos vivido en la vida. Pues yo realmente en mi edad, que no la voy a decir aquí, pero bueno, estoy entre los 30, puedo decir que en mis 30 años he vivido grandes cambios físicos, grandes cambios emocionales, he vivido variaciones de trabajo, de sueños, de expectativas de vida, desde mi niñez hasta mi adolescencia a la actual. Y esos cambios también a nivel sexual, emocional, se han visto bien arraigados. Cada vez que vamos dando un paso y un escalón, pues va cambiando totalmente las ideas de vida. Por esa razón, pues la idea es que primero caigamos en este contexto y en esta sensibilización de cómo han sido nuestros cambios para pensar que si yo llego a los 60 o más, que muchos pueden tener también 60 o más en este momento que nos estén viendo y estén curioseando de pronto esta transmisión en Facebook, pues podrán entender que los cambios son montones. Las emociones a esta edad pueden ser distintas, puede ser que se nos fueron los hijos de casa y que en este momento sintamos una liberación de responsabilidades, como al contrario, podamos estar cruzando por una depresión y este duelo del nicho vacío. Entonces, cada persona vive estos cambios de forma diferente y podernos ubicar en estos retos psicosociales que está afrontando la persona y cómo ha afrontado su sexualidad de forma antes de los 60 y posterior a los 60, también es una invitación que hacemos en este momento. Por esa razón nos vamos a esta campana de Gauss que nos dice, bueno, ¿y cuáles son las expectativas por edad? ¿Cuáles son nuestros pensamientos de éxito cada vez que pensamos en cada cruce de cada etapa de la vida y el ciclo vital? Entonces decimos, bueno, pues antes de los 2 años, pues el niño está pensando en cómo construir unos poderes para que les permitan andar y le permitan estar al nivel de sus padres, como puede ser andar, como puede ser hablar, como puede ser el agarrar. Entonces, en esta etapa, sus retos son muy distintos, pero si miren, ustedes ven la campana, nos vamos a los 90, posiblemente estas dependencias lleven a una insatisfacción social, dado que volvemos a tener los mismos retos, el poder andar con muchas limitantes. También volvemos ya a los 4 años, donde la capacidad de poder ir a orinar solo, de poder retirar el pañal, pues es un reto del niño de 4 años, pero volvemos a los 80, que también esas micciones involuntarias generan frustraciones en nuestro adulto mayor. Luego, a los 12 años, nos afrontamos a un círculo social, a ser aceptados, a querer entrar en este grupo de pronto de reconocimiento, y lo mismo se va a afrontar entre los 70 y los 75 años. ¿Listo? Poder conducir, tener habilidades y maniobras, poder hacer y liberarnos de pronto de una vida dependiente de los padres entre los 18 y los 20, y en esta adolescencia sabemos que es un reto muy importante, y si vamos el perder la conducta de poder conducir, la libertad y generar dependencias,
entre los 70 y los 60 años es un reto psicosocial que viven nuestros adultos. Y la parte sexual, donde ya comenzamos a descubrirnos, comienza también en esta etapa de la adolescencia y se va solidificando entre los 20 y los 35 años, casi que 40, donde ya conocemos nuestros gustos, nuestras prácticas, nuestras frecuencias, y comienza a decaer posterior a los 50, y ese es el reto que vamos a tener. También tenemos que saber que en nuestro pico máximo pues hemos elaborado sueños y construcciones sociales como tener casa, hogar, estabilidad, y muchos de nuestros adultos mayores después de los 60 comienzan a ver que ya no tienen trabajo, ya no es fácil conseguirlo, y adicional a eso comienzan a perder esos privilegios económicos o realmente no los tienen. Entonces también tenemos que afrontar que este reto psicosocial está dentro de lo que puede ser afectado. Entonces vamos a ver un video para que nos encontremos un poquito. Espero que las personas que lo hayan visto pues lo disfruten nuevamente, ¿sí? Y los que no lo hayan visto pues conozcan este video. Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18, con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, que mata a 50 millones de personas. Y tú estás vivo, con 20 años. Cuando tienes 29, sobrevives a una crisis económica que empezó pues, con el derrumbe de la bolsa de Nueva York. Y ocasionó pues, inflación, desempleo, hambre. Cuando tienes 33, los nazis llegan al poder. Cuando tienes 36, dan un golpe de Estado en tu país, comienza la Guerra Civil Española. Y cuando tienes 39 termina, pero cuando tienes 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. Y termina cuando tienes 45. Con un saldo de 60 millones de muertos en el Holocausto, mueren 6 millones de judíos. Cuando tienes 52, comienza la Guerra de Corea. Cuando tienes 64, comienza la Guerra de Vietnam. Y termina cuando tienes 75. Un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen ni la menor idea de lo difícil que es la vida. Pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Y vamos a dejar el video allí porque la idea es que hagamos el análisis desde las posibilidades que tenemos de entender cómo es que ha vivido ese adulto mayor toda esta vida y por qué padre fue criado. Entonces, en este punto podemos decir que las variaciones sociales que hemos tenido y las construcciones sociales que hemos tenido nos dan retos diferentes para los adultos mayores que tenemos en este momento y para aquellos que están cruzando más de los 60. Ahora no solo estamos hablando de personas que se enfrentaron a vivir millones de muertos en guerra, sino personas que se están enfrentando a nuevas tecnologías como puede ser el Google, el Instagram, el Facebook, hablar por WhatsApp, nuevas formas de erotismo como pueden estar involucrando los métodos de comunicación actual. Entonces son adultos que han tenido que ir afrontando nuevos retos sociales y que esas frustraciones a nivel psicosocial y sexual se van a ver poco a poco. Y miremos que lo que esperamos o lo que pensamos cada uno de nosotros cuando decimos, y los invito a que lo piensen, mis abuelos tienen relaciones sexuales. Uno piensa que lo normal es que los abuelos estén a este lado de la barrera, que estén durmiendo y que no piensen en sexualidad y que eso no es para ellos y que realmente tienen que volver pues a ese estado de bebés donde así sean bebés reconocían su sexualidad, porque la sexualidad tenemos que saber que está realmente al otro lado de la barrera, está justamente donde está la señora. La sexualidad nace con nosotros y muere con todos los seres humanos y por cada etapa de la vida va a comenzar a tener variaciones propias. Cómo las afrontamos, cómo las vivimos, cómo replanteamos la sexualidad, cómo modelamos, va a depender mucho de las estrategias que ha tenido ese ser humano y cómo han sido educados sexualmente. ¿Listo? Por eso lo que esperamos es justamente esto. Y vamos a ver este video de esta pareja para ver cómo nos va. ¿Cómo? No. Pensar que a nuestra edad ya no se puede disfrutar del sexo es un pensamiento erróneo. El sexo es mucho más que follar. Me hago mayor. Bueno, ya me he hecho mayor, pero sigo disfrutando de mi sexualidad. No pretendo tener el sexo que tenía de jovencita,
pero la madurez me ha enseñado a conocerme, a conocer a mi pareja y a saber disfrutar de la vida, porque la relación con él se ha ido haciendo más y más fuerte con los años. Con el paso del tiempo, del conocerse, del pasar buenos y no tan buenos ratos, han ido creciendo un inmenso cariño y admiración, y eso ayuda a sobrellevar los cambios fisiológicos de nuestros cuerpos. Nos decimos todo con solo mirarnos. Nadie que aparezca de nuevas puede darme eso. Además, el cerebro es el órgano más importante en la estimulación sexual. La erección es el espejo del alma. Con mi pareja mi mente se libera de miedos y tabúes y solo se centra en sentir. Cuando tienes la confianza que dan los años y una buena comunicación, pierdes el miedo a ser juzgada. O juzgado. El truco a esta edad está en encontrar nuevas formas de excitación y disfrutarlas. Buscar nuevos estímulos para no caer en la monotonía. Ahí caes si te dejas. Nosotros ahora hasta jugamos a decirnos guarradas y no pasa nada. Grande. Areola. Cilantro. El que a mí me suena guarro. Es igual de placentero o más que en otras etapas de mi vida. Tiene muchos ingredientes y sigo sintiendo la llama encendida. Después de 40 años, yo solo quiero que me coma mi tigre o mi Pikachu. Pene. Masturbación. Clítoris. ¿Veis? Como un chiquillo. Mentalmente un adolescente. Si es que los 70 ahora son los nuevos 30. Esto sí es placer. Por eso a él no lo cambio por nadie. Instagram. Que yo lo asocio a sexo. Y así esperaríamos que vivieran nuestros adultos mayores la sexualidad, esperaríamos que pudieran ser tan libres que en este momento demostraran que están viviendo una nueva adolescencia sexual. Y ese redescubrir sus cuerpos con esos cambios fisiológicos, con estas adaptaciones, no quiere decir que van a tener una mejor sexualidad que en la adolescencia, no tiene punto de comparación para poder definir la sexualidad y el placer como podríamos decir que por la etapa de la vida que están viviendo, esa sexualidad podría ser muchísimo más placentera, toda la experiencia, todo el bagaje que tienen y todo el conocimiento. Más como les decía anteriormente, tenemos que reunir todos los conceptos psicosociales, los retos de la vida y cómo han ido afrontando poco a poco en conjunto de su parte sexual y fisiológica. Por eso también quería traerles aquí un poco, haciendo este análisis anterior, qué es lo que pueden estar viviendo estos mayores de 60, en qué sociedad crecieron, cómo fue que vivieron. Entonces, tenemos que saber que los padres de estos mayores de 60 estaban en una época donde hubo mucha interacción sexual y mucho descubrimiento sexual. Si pensamos, pues una persona que tenga o que cumpla actualmente los 60, pues nació más o menos en 1960. ¿Y qué estaba pasando en los años de los 60? Pues aquí está el boom de Hugh Hefner con esta revelación sexual y buscando mostrar a la mujer como un símbolo sexual. Algunos podríamos decir que puede ser hasta violento la forma en que comenzó a expresar la sexualidad solo femenina, ¿sí? Porque no había una sexualidad masculina desde Playboy, pero comenzó a presentar el cuerpo de la mujer como una forma de expresión, ¿sí? En la parte sexual. Comenzó a abrir esas fronteras que estábamos anteriormente tachados o que teníamos que ocultar el cuerpo femenino todo el tiempo. También las chicas Bond en 1962 comenzaron a presentar estos sex symbols y estas mujeres totalmente hermosas, también como pioneras y como unos ejemplos de mujeres totalmente sensuales, pero al mismo tiempo que podían llegar muy lejos. Entonces comenzamos a hablar de la mujer
como esa mujer increíble, o sea, súper poderosa. Y en la parte científica, pues vemos estos dos ginecólogos que comienzan a estudiar por medio de dildos de vidrio cómo es la respuesta sexual primero femenina. Master y Johnson, la parte rosada es la respuesta sexual femenina. Comienzan a hacer en el hospital unas pruebas revisando qué pasaba con los pezones de la mujer, qué pasaba con esos respuesta sexual, porque muchas personas llegaban a su consultorio o muchas mujeres llegaban hablando de que no tenían orgasmos o que no reconocían su respuesta sexual y comenzaron por medio de estimulación en cabinas controladas para poder verificar cuál era la respuesta y encontraron que sí, había una respuesta fisiológica a la parte sexual donde describieron la excitación, la meseta con todas sus fases y sus respuestas y hasta el orgasmo. En la zona azul podemos ver la parte del hombre donde también comenzaron a explorar posterior a la mujer cómo se presentaba esta respuesta sexual en cada ámbito y cuáles eran los cambios que también tenía el hombre. Y pudimos desde ahí comenzar a hablar en 1966 con publicaciones científicas de qué pasaba con la sexualidad, que no era algo voluntario, que no era algo simplemente impulsivo, que no era algo que perteneciera a nuestro cuerpo, pero no se podía hablar de forma científica. En los años 60 comenzamos a hablar. Y a pesar de que en 1958 ya teníamos la planificación por medio de las píldoras anticonceptivas, en 1960 la FDA permite, a pesar de todo lo que podía pasar en el ámbito religioso en ese momento, que se pudiera dar la planificación. Empoderamos mucho más a las mujeres frente a su plan de vida, frente a su decisión y comenzamos a decir, va a haber una libertad sexual, pero adicional a eso usted planifique y cuídese. Por eso, sabiendo que desde años, muchos años atrás, ¿sí? Más o menos de 1820, ya sabíamos que existían los condones, pues en los años 60 hay las publicaciones donde nos invitan a decir que estos condones, que estos protecciones iban a prevenir las enfermedades de transmisión sexual que se veían desde hace tiempos como el sífilis. Terminando los años 60 comenzamos a ver los casos más extraños y comenzamos a no hablar, realmente fue en los 70 donde hablamos del VIH, pero comenzamos ya a ver una enfermedad totalmente distinta que nos está afectando a nuestra población y más adelante hablamos del VIH. Entonces, también vivieron una revolución. Catalina, discúlpanos, perdón que te interrumpa y me disculpo con todos ustedes, pero desde Facebook Live nos están pidiendo que por favor le subas un poco al audio porque no están escuchándote bien. Entonces te ¿Aquí? agradecemos que le subas un poco, mucho más el volumen. Gracias. Disculpa. ¿Allí me escuchan? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Quién me puede confirmar? Sí, sí escuchamos, sí se escucha. Bueno, perfecto. Y bueno, finalizando los 60 podemos ver que después de unos disturbios comenzamos a hablar del 28 de julio, del 28 de junio como ese día tan importante en nuestra población LGTBI, comenzamos ya a hablar de género, comenzamos a abrir un poquito más este panorama a la diversidad. Por eso tenemos la primera marcha gay y comenzamos a darle mucha fuerza. Esto fue lo que vivieron los padres de nuestros adultos mayores, de estas personas que están viviendo esa tercera fase de su vida y por ende esperaríamos que estos padres pudieran hacer esto que hizo en la foto de Tuning en el 2016 en Bogotá, esta mujer que no le importó, quiso mostrar su cuerpo con mucha fuerza, con mucha decisión y dijo, este cuerpo es mío y no importa que alguien lo vea en un contexto sexual o no, pero yo me siento feliz de mi cuerpo. Diríamos que estas son las mujeres que después de toda esa historia que les conté, tendríamos en este momento como las madres de nuestros mayores de 60. Por eso esperaríamos que el mayor de 60 esté con este enfoque que es el que queremos dar a nuestra población en educación, es no abandonar su pasión y descubrir sus pasiones cada vez más sin pensar en lo limitante, sino en cómo puedo yo disfrutar esta nueva etapa de mi vida, cómo la vivo sin miedos, cómo no olvido soñar, cómo sigo proyectándome y deseando un futuro, cómo no olvido el amor ni pierdo la complicidad en pareja, ¿sí? Y seguimos pensando en que podemos tener estos adultos mayores en pareja y continuar
con una sexualidad activa, no dejo de cuidarme, de descubrirme, y por eso hablaríamos de una nueva tercera edad. Pero ¿qué pasa en este momento? Que los prejuicios sociales nos llevan a ponerle targets a estas personas. Entonces el adulto que realmente busca una joven como compañera de vida, entonces le llamamos sugar daddy. Al adulto mayor que habla de sexo o que piensa o que presenta expresiones sexuales le llamamos viejo verde, y a las mujeres mayores de 60 que se cuidan, que se quieren ver espectaculares, les pusimos el gran target de las Cuchi Barbies. Entonces, con estos conceptos sociales, pues también estamos frenando a que se liberen y que esta nueva tercera edad se pueda manifestar de una forma libre y en este contexto. Y tenemos que saber que para poder hablar de qué pasan los cambios fisiológicos, pues vamos a aclarar un poquito más la respuesta de Master y Johnson, que fue extendida por Helen Kaplan luego en los 70, donde habló del deseo sexual como ese activador, ese punto de inicio que está estimulado desde el deseo, las fantasías y por toda esta conexión cerebral que hablaba en el video la señora, y que ya les voy a explicar desde el sexo, el deseo, el erotismo, y nos va a comenzar a dar ese punto de arranque en la excitación, y donde van a participar diferentes factores, no solo la parte neurofisiológica, donde va a haber una comunicación directa desde todos nuestros sentidos hacia el cerebro, y nos va a estimular receptores que van a aumentar la parte hemodinámica del cuerpo, permitiendo que aumentemos la vascularización, el latido cardíaco, y que estemos preparados para esta respuesta sexual, que es equivalente a hacer 45 minutos de ejercicio. La parte hormonal, que realmente nos da todas las posibilidades, no solo de poder procrear y tener un plan de vida frente a hijos y a pareja, sino que adicional a eso le da unos contextos a nuestro cuerpo, una parte vascular, una respuesta psicosexual que nos va a dar la posibilidad de dar toda esta respuesta. En el estado de meseta vamos a tener unas pulsaciones continuas, una respiración constante, y vamos a tener un ritmo cardíaco que nos va a permitir poco a poco llegar al final del cuento, como digo yo, que es el orgasmo. El orgasmo es el punto máximo de excitación que nos va a liberar diferentes neurotransmisores que nos van a permitir posterior a eso llegar a un estado refractario de resolución. En el caso de la mujer, como pueden ver en el rosado, pues puede llegar por su parte vascular y su amplitud vaginal, pues puede llegar nuevamente a múltiples orgasmos posteriores, dado que no requiere tener, como en el hombre, que pierda totalmente esta vascularización y tenga que volver a comenzar desde la excitación. ¿Listo? Pero adicional de estos contextos fisiológicos, tenemos que decir que también tenemos otros ámbitos transversales que ocurren dentro de la sexualidad humana, como es nuestra parte psicológica, que estemos dispuestos, que estemos bajo un buen momento, sentirnos psicológicamente aptos, y realmente el deseo y las ganas ayudan mucho o están muy influidos por esa parte psicológica. Estemos a gusto con la pareja que tenemos, los factores interpersonales donde yo me siento deseada, pero no solo eso, me siento, tengo una autoestima que me hace sentir erótica, que me hace sentir dentro de unos contextos de placer, y que me puedo ver al espejo yo misma y puedo decir, mi cuerpo está apto sexualmente. Y tenemos que saber que pues vamos a hablar un poco más adelante de cómo la edad y los cambios fisiológicos pueden afectar esta parte interpersonal. También tenemos que hablar que en lo interpersonal hay una influencia de tengo o no tengo pareja, o he perdido a mi pareja, y esto en esta parte interpersonal y psicológica hace mucha fuerza en querer en esta etapa tener sexualidad. Y la parte social, que ya hemos hablado anteriormente y que seguiremos hablando a continuación, tiene también mucha influencia en toda esta respuesta. Y podemos decir que el estímulo sexual tiene un arranque inicial, y como decía en nuestro video esta sabia señora, pues tiene un estímulo que inicia desde los sentidos, desde la parte visual,
táctil, auditiva, el olfato, pero adicional a eso tiene un contexto de imaginación, de fantasías, de erotismo, que van a influenciar directamente al cerebro y que pueden ser activadas o inhibidas por el mismo cerebro. Entonces, nosotros tenemos puntos erógenos corporales que los definimos como aquellos lugares donde de forma táctil activan el placer sexual, pero adicional a eso tenemos estímulos sexuales que están dirigidos 100% a nuestros sentidos. Y otro sentido que, como hablábamos anteriormente, son nuestras ideas, nuestro placer, que en ese momento de la vida, ¿sí? Digamos que en los 60, ya hemos reconocido y hemos pasado por todos estos momentos donde hemos dicho qué me gusta y qué no me gusta, y que nuestro cerebro lo tiene muy arraigado y ya muy claro. Por esta razón, seguir en ese descubrimiento continuo de gustos, de sensaciones, es bien importante en esta etapa de la vida, y no quedarse solo en el contexto que ya conocíamos, sino irlo variando poco a poco y mirar cuáles estímulos son placenteros. Pero como ya hay un descubrimiento, pues ya nuestro cerebro sabe a nivel de la amígdala, que está lateralizada, que realmente no le gusta, que no disfruta, y eso va a bloquear el placer. Entonces, cuando hay algo que ya reconocemos que nos molesta, y en este caso que vamos a hablar más adelante, por ejemplo, el dolor que puede tener una mujer pasando los 60 a la penetración, pues vamos a inhibirlo totalmente. Y entonces, si hemos hecho un abordaje previo, podríamos evitar que esta mujer tenga este recuerdo de dolor ante la sexualidad. Y la corteza prefrontal nos va a decir si estoy en un contexto adecuado o no estoy en un contexto adecuado. Y tenemos que ver que los estudios también nos demuestran que en esta etapa ser aceptado socioculturalmente, como lo dijimos anteriormente, es importante. Y en algunos estudios nos ha demostrado que en nuestra población gay, pues esto también afecta después de los 60. Poder decir que es lo normal, no lo normativo, sino lo normal, puede afectar esta parte de cómo expresan su sexualidad. Después de que todo está apto, hemos estimulado por medio de los sentidos, es donde comienzan el cerebro a enviar una serie de neurotransmisores a nuestros genitales. Y no quiero irme mucho más allá porque sé que hay personas de la salud, pero como pueden haber personas de la salud, puede que no estén personal médico en este momento, pues tenemos que saber que activa directamente el endotelio y el epitelio genital, y nos va a permitir que no solo todos los genitales, sino que todo nuestro cuerpo se comience a disponer para una respuesta sexual. ¿Listo? Aquí vamos a ver la prevalencia de las disfunciones sexuales, pero en este punto quiero centrarme en que hemos hablado de los cambios que tienen nuestros mayores de 60, ¿sí? Esta tercera edad pasa por muchos cambios y hemos hablado más que todo de cómo son esos cambios culturales y sociales, y ya vamos a hablar de los fisiológicos. Pero tenemos que hablar que este estudio, ¿sí? Y estos estudios que traigo aquí no son solo para los mayores de 60, son para todos los grupos etarios. Entonces, por ende, vemos que entre un 28 y un 76% de la población de todo el mundo sufre enfermedades sexuales. Más no podemos decir que lo que esté vivenciando el mayor de 60 sea una disfunción sexual. Pero tenemos que saber y tenemos que hacer mucho hincapié que en esta etapa de la vida es como si sumáramos ladrillos y generáramos una pared. Entonces, un factor puede ser los cambios fisiológicos. Otro factor puede ser que traiga disfunciones sexuales previas, nuestro adulto mayor, o otro factor puede ser la situación sociocultural con la que se enfrenta. Y poco a poco, si unimos todos estos ladrillos, vamos a poder generar una pared, y esa pequeña línea que veían ustedes allí de alambre de púas, donde decida estar en pro y en la búsqueda de su sexualidad, o definitivamente limitarla del todo. Entonces, como pueden ver, en todas las latitudes de nuestro planeta hay disfunciones sexuales, existen en todos los grupos etarios y podemos tratarlas. ¿Cuáles son los factores asociados que son significativos para las disfunciones sexuales? Entonces, la baja frecuencia en las relaciones sexuales, el bajo nivel educativo, el desempleo, la mala comunicación en la pareja, antecedentes de violencia, matrimonios mayores de 10 años, presencia de enfermedades de base, que ya hablaremos adelante, parejas con disfunciones sexuales, y también lo miraremos en los estudios más adelante, ser amas de casa, ¿sí?
y problemas interpersonales. Si ustedes los ven, y muchos de pronto están mirando y dicen, ¿cuál tengo yo? ¿Cuál tengo yo? Sí podría tener una disfunción sexual. Pues si ustedes los ven, un adulto mayor podría tenerlos todos, ¿sí? Un mayor de 60 podría tener todos estos factores. Por ende, pues es donde más deberíamos de acercarlo en nuestras consultas o en nuestros momentos, o simplemente hacerle un análisis a nuestros adultos mayores y decirles, bueno, usted también tiene derecho, si quiere consulte, ¿sí? Y en este estudio podemos ver la prevalencia de los problemas femeninos frente y versus a la angustia y a diferentes situaciones incapacitantes que tienen en su parte psicológica. Entonces este estudio me gusta mucho presentarlo porque tiene un grupo importante de población, 31,000 personas entre los 18 y los 102 años, y aquí me voy a enfatizar en mujeres para que comencemos a ver un poco más por sexo qué es lo que sucede. Pudimos ver que en este estudio teníamos 44,2 personas con disfunciones sexuales, mujeres, 22,8 con angustia y 12 con problemas psicológicos incapacitantes. Y el resultado fue que entre 18 y 44 años, 27,2 de ellas presentaban disfunciones sexuales. Entre los 45 y los 64, 46,42 presentaban por ciento de ellas presentaban disfunciones sexuales, pero si ustedes ven, las mayores de entre 65 o más presentaban en un 80,1% disfunciones sexuales. ¿Listo? Y en este estudio de Smith podemos ver que las causas de disfunciones sexuales, de la respuesta sexual ya enfocados en mayores de 60, donde la mujer se está enfrentando a un proceso del climaterio posterior al cese de su menstruación y la menopausia, donde vamos a hablar que ya hay una disfunción o que ya propiamente hay un ovario cansado, que ya no sigue presentando los niveles estrogénicos que en lenguajes castizos son las hormonas propias de su parte reproductiva, hacen que existan unos cambios fisiológicos importantes y que por esa razón los estudios en esta población nos muestren que puede haber en un 18% disminución del deseo sexual, ¿sí? Esperado en términos, digamos que producto de este disfunción ovárica o esta falta ovárica de función, podríamos pensar que es un porcentaje esperado, no sexo a esta edad, o sea, un concepto cultural de que ya eso no existe, que ya no deberían de tener sexo, que eso ya no es parte de su vida, que están dedicados más a otras funciones como ser abuelos, como cuidar un hogar. Ausencia de compañero sexual por divorcio, separación o viudez, un 12%. Ausencia de interés en el sexo, entonces un 7%. Respuesta sexual pobre o dificultosa, un 15%. Ya el cese de su actividad totalmente menstrual, entonces había un 6%. Y este punto que quiero hablar más adelante, que es la dispareunia, que es el dolor a la penetración, lo presentaban un 4%. Y el incremento de la respuesta sexual posterior al climaterio se presentaba por otros factores como tienen una nueva pareja y esa pareja es más joven, entonces un 22% lo vieron como un factor que aumentaba su sexualidad. Mayor privacidad, pues ya no hay hijos, ya son independientes, ya pueden manejar su vida y sus espacios, lo vieron también como un factor influyente. Pérdidas del temor al embarazo, un 9%, mejor la relación de pareja, hay más tiempo juntos, ya no trabajan, ya no tienen un 7,3%, terapia hormonal de reemplazo, muchas mujeres que tenían alguna sintomatología tuvieron esta terapia y mejoraron su sexualidad en 2,5% y aumento del deseo sexual, miren que lo tiene un 26,2%. Si lo comparamos con la ausencia o pérdida de deseo sexual, un 18% versus un 26,2% que aumentó su deseo sexual. Y aquí lo que trae este estudio pues son los criterios mayores, menores y criterios asociados, donde los podemos ver que los criterios mayores están muy enfocados a lo que hablamos anteriormente, pérdida del libido, que es el deseo, pérdida de la respuesta sexual, una crisis en el deseo y una crisis que está asociada a su concepto social y cultural y a la parte fisiológica.
La calidad de los orgasmos también tienen un cambio, una disminución en la frecuencia. Entonces ya decíamos que un factor que puede influir en una disfunción sexual es cambiar la frecuencia. La parte coital es un factor asociado, la disminución en su interés y la disminución en la lubricación vaginal y los momentos precoitales. ¿Listo? Y esto lo vamos a hablar más adelante porque hace parte de la dispareunia. Criterios menores, entonces hay disminución de fantasías, disminución de contactos sexoeróticos, cambios en la actividad y la respuesta coital, disminución en la satisfacción sexual, dificultad en este momento por el climaterio o la dispareunia, y los accesorios más que todo están enfocados en las enfermedades asociadas, en los procesos de autoestima, de autoimagen, de la parte psicógena de la pareja y los miedos también a perder en esta edad su pareja. ¿Listo? Enfermedades asociadas como el cáncer, hipertensión, hipertrofia de órganos como la próstata, cirugías y diabetes. Y en este estudio, que es el CLOSER, que es un estudio hecho en mujeres que sufrían de dispareunia, y tenemos que saber que la dispareunia como situación sexual es una situación que afecta realmente a la mujer porque el dolor al coito va poco a poco influenciando pues su respuesta sexual y la va variando hasta el punto de que muchas de estas mujeres, este fue un estudio en Europa donde está clasificado por las zonas de Europa, muchas de estas mujeres decían ya renuncio a la sexualidad porque realmente hemos vuelto la sexualidad tan genital que hace que le demos toda esa fuerza y le evitemos o le quitemos todo el interés al erotismo, al deseo y a estas partes y esta corporalidad que tiene que estar muy influenciada. Pero adicional a eso, en este estudio revisaron a las parejas, que en este caso eran hombres, y comenzaron a mirar qué podía estar pasando en estos hombres. Pues también miren que en el mismo porcentaje los hombres renunciaban a la relación. ¿Por qué? Por no ir a afectar a su pareja, por no ir a hacer sentir que la búsqueda del sexo pueda ser lacerante para el otro. Entonces miren que también tenemos que pensar que la disfunción o el problema sexual del uno va a afectar y a reducir también el interés sexual del otro. Y por tanto, pues había una evitación íntima de estos hombres. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa con la mucosa a nivel genital? Entonces ya dijimos que los ovarios comienzan a, pues, a cesar su actividad, a llegar a su ciclo de vida, comienzan a disminuir los niveles estrogénicos, diríamos que la testosterona aumenta, como lo vamos a ver más adelante, pero de igual forma los niveles estrogénicos afectan esta pared epitelial de una forma dramática. Entonces este es el epitelio de una mujer, digamos que aquí lo pusimos como una vagina normal, pero realmente esta es una mujer que está con niveles estrogénicos, que está con un cambio epitelial continuo, que sabemos que su vascularización está aumentada, y miren cómo va cambiando con la atrofia vaginal, que puede llegar a un síndrome geniturinario que afecta desde el clítoris hasta la parte baja genital, y la mujer comienza a tener diferentes sintomatologías, desde incontinencia, desde dolor al contacto con el clítoris y dolor a la penetración. Miren cómo es la gran diferencia de este epitelio al otro y cómo este epitelio puede comenzar a presentar laceraciones, dolor, falta de lubricación, y esto afecta de forma dramática la interacción con este epitelio. O sea, muchas mujeres ni siquiera quieren que le toquen esta zona vaginal porque genera mucho dolor. ¿Cómo lo podemos trabajar? Lo podríamos abordar de forma temprana y podríamos mejorar. Y en estos casos podríamos tener mujeres que tengan esta dispareunia que sí afecta de forma dramática la sexualidad, como lo pudimos ver. Pero hay otras que por los cambios de la vida y por situaciones que ya están propias a su vida, pues tienen los prolaxos, que también son situaciones quirúrgicas que podemos ir mejorando poco a poco y que sí generan una diferencia en el contacto y una situación. A nivel vaginal también vemos que pues esa parte estética la ven dramáticamente, pero realmente en estas mujeres muchas no están interesadas por esta parte estética, sino por mejorar esta sintomatología que genera goteos involuntarios, y adicional a eso un contacto y roce con esta mucosa, y genera dolor y molestias que se van a ver repercutidas a nivel sexual.
¿Listo? Y en la función sexual masculina diríamos, pues no tiene ovarios, no pasa nada. Pues no, pues el hombre tiene testículos y estos testículos también van perdiendo, no de forma tan dramática como en la mujer, sino de una forma más paulatina. Y hemos llegado a hablar algunas veces de la andropausia, a pesar de que no todos los hombres la viven y no todos los hombres tienen esta sintomatología. ¿Y que podemos ver que gradualmente se va viviendo? Pues una pérdida es el hecho vascular que tienen los cuerpos intracavernosos que vamos a ver, por ende es más difícil que comience a generar la erección. Si en un adolescente a los 5 minutos de contacto, 5 segundos, perdón, de contacto, ya tiene una erección, pues un hombre a esta tercera etapa de la vida tiene que durar con unos contactos o unas sensaciones erógenas y eróticas mayores de 10 minutos para poder lograr esa erección. Pero además de eso, esas erecciones muchas veces no son tan firmes y tan fuertes, por lo que hablamos, que es natural que el lecho vascular vaya perdiendo su fuerza, ¿sí? Entonces pueden tener erecciones que no son mantenidas por largos tiempos y que esto genera una frustración. Entonces, para nadie es digamos que un mito o que está oculto la idea de que para el hombre su pene es muy importante, ¿sí? Su pene es algo con el que se levanta, su amigo de lucha, de batalla, con el que creció, al que le puso un nombre, con el que pudo llegar a conquistar muchas personas, y podemos ser hombres, ¿sí? Se está escuchando un ruido, no sé si alguien tiene el micrófono o no. Bueno, entonces esta pérdida también va a afectar su autoestima y su forma de ver su sexualidad, y muchas veces esto hace que también oculten sus disfunciones o personalmente decidan no tener más sexualidad. Se inhiben para no ser juzgados ni sentirse mal. Y también porque el detonante social puede ser de que me estás siendo infiel o realmente no quieres tener estas relaciones conmigo porque yo ya no soy satisfactoria para ti, porque la mujer también está pasando por los mismos conflictos. También tenemos que a nivel prostático, pues la próstata va a reducirse un poco, en algunos casos se inflama, pero en la mayoría, pues en su contexto normal va a generar una tumefacción de la próstata, disminuyendo también la eyaculación, ya que la producción de espermatozoides va a ser mucho menor, entonces va a prolongar más el coito y va a poderse presentar procesos aneyaculatorios. El hombre no eyacula, y si tenemos una mujer con una mucosa que está lacerada, pues la penetración más prolongada se vuelve mucho más incómoda, haciendo que eviten el coito. Disminución en la eyaculación en los volúmenes y la fuerza, periodos refractarios más largos. Entonces yo les decía que el periodo de descanso, que es el periodo refractario donde ya tiene su primer orgasmo, en un adolescente puede llegar a ser de 5 minutos, 10 minutos, después de un nuevo estímulo puede lograr una nueva erección, pues en nuestro adulto mayor, pues después de días, ¿sí? Hasta semanas puede lograr nuevamente una nueva erección, y esto en muchos casos, al encontrarse con esto por primera vez, es frustrante. Predomina también y comienza a predominar la excitación más por caricias y por contactos erógenos que los genitales, por encima de los genitales, y también puede presentarse una inevitabilidad de la eyaculación. Al tener una inevitabilidad de la eyaculación, podemos tener adultos que tengan eyaculación precoz a la última fase de la vida, y que esto también va a ser muy frustrante. Los mayores de 60, entonces, limitan ya un poco la frecuencia sexual, se dedican más a los contactos sexoerógenos, hay pérdida del deseo. Entre más bajo va teniendo la testosterona, pues más pérdida del deseo se puede presentar, y no queremos decir que en todo se presente. Y posterior a los 50 años, por esta parte testicular que ya hablamos, que va poco a poco descendiendo sus funciones y la acción de los músculos que están en esta zona, pues entonces va a disminuir ese ascenso o esa elevación de los testículos en el momento de la excitación. El deseo sexual, como les decía, está muy influenciado por la testosterona, y en este momento, tanto en hombre como mujer, en este momento de la vida, pues podemos ver que ya le tenemos un rango donde ya podemos decir que es una disfunción sexual de hipoactividad del deseo sexual, o sea que no, que podríamos decir que es patológico, pero en esta etapa de la vida nos podemos encontrar en esta fase donde no sería patológico y que está influenciado en la mujer por la pérdida de los estrógenos,
en este caso perderíamos la prolactina, pero en el hombre por la pérdida de la testosterona. Entonces tendríamos que evaluar bien si los límites de esa testosterona están tan bajos que pueda hacer una hipoactividad del deseo, más los factores que ya hablamos psicosociales que pueden estar influenciando y aumentando. Sabemos que la serotonina, la prolactina y los opioides bajan y son inhibitorios del deseo sexual y por ende algunos medicamentos que activan o que trabajan en estos neurotransmisores o hormonas van a afectar el deseo sexual también de la persona. Y miren, este estudio nos dice que la impotencia, como les decía al inicio, no es un factor de la vejez, pero sí podemos ver que la pérdida de fuerza en la erección se va presentando paulatinamente en aumento después de los 60 y que aumenta en un 17% a los 70 años y casi que en un 70% en los 80. Entonces, por ende, esta pérdida de erección se va viendo poco a poco hasta que se puede ver enfrentado y la idea es buscar soluciones, dado ¿por qué? Porque el endotelio cambia, como lo vimos en la mujer. El endotelio está influenciado por un neurotransmisor que es el óxido nítrico, que va a ayudar que haya relajación de los cuerpos cavernosos y aumente la tumefacción y posterior a eso active una respuesta que le llamamos AMP cíclico. Después del orgasmo, pues lo que vamos a hacer es que hay una respuesta contraria que lo que va a hacer es que exista un descenso de la erección y un retiro por medio de la vena dorsal de todo ese flujo sanguíneo que estaba aquí adentro en los cuerpos cavernosos. ¿Listo? Entonces, que exista ese momento de relajación posterior al orgasmo. Por eso, si vamos aprendiendo un poquito más de esta respuesta con el tiempo, los adultos mayores se enfocan más en ese contacto íntimo y sexoerótico que genitalizar simplemente la relación sexual. Por eso la pérdida de fuerza en la erección lo que va a hacer y va a afectar va a ser mucho la autoestima de nuestros adultos mayores, va a disminuir su seguridad sexual y los va a llevar muchas veces su frustración a renunciar a la sexualidad. Entonces, aquí le voy a dar un paso a Fernando a que nos explique un poquito y nos lleve al contexto que ha hecho Profamilia de bajar esta realidad mundial al contexto colombiano y que ha sido un esfuerzo muy grande para poder trabajar y poder fomentar la educación sexual en nuestros adultos mayores. Muchas gracias, Catalina. Bueno, después de este interesante panorama, simplemente queremos compartir con ustedes los resultados parciales de una investigación que actualmente estamos realizando en Profamilia en el marco de un convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para hacer una estancia postdoctoral de un proyecto que busca analizar la sexualidad en el envejecimiento y la salud sexual en general. Esto que vamos a presentar ahora muy brevemente, muy rápidamente, para enfocarnos, seguir con el hilo conductor que venía Catalina, más de la experiencia, de la práctica, de la situación cotidiana. Voy a hacerlo muy rápido. Esta primera parte se basa en encuestas poblacionales para ver qué es lo que pasa en toda la población en el país, ¿no? Con encuestas que representativas de toda la población. Entonces, para eso estamos trabajando con la encuesta nacional de salud, bienestar y envejecimiento, la encuesta SABE en 2015, que es una encuesta que tiene representatividad en regiones del país. Queremos analizar en esta encuesta, aunque es muy completa en muchos indicadores de salud, la parte de salud sexual o sexualidad es muy limitada, pero queremos explotar esta limitada información para poder tener una radiografía de todo el país. Entonces, para esto estamos analizando la importancia que las personas mayores le dan a la sexualidad y ver qué factores influyen en esta importancia que se le da a la sexualidad. En particular, tenemos factores biográficos del sexo y la edad, factores fisiológicos o biológicos relacionados con el estado de salud, la dolencia o las patologías que pueda tener la persona, los estilos de vida saludables, los factores psicológicos vinculados con lo que mencionaba Catalina, de tener pareja, sufrir algunas depresiones, cómo se relacionan con su propia experiencia de la vejez y situaciones de abuso familiar. Y entre los sociales también tenemos la región, la escolaridad, el ingreso, haber sufrido discriminación y el nivel de participación social con grupos sociales. Pasamos, Catalina, por favor. ¿Qué encontramos? Los resultados a nivel poblacional. Vemos que la importancia que se le da a la sexualidad es muy diferente de acuerdo a hombres y mujeres. Los hombres en general, las personas de 60 años y más, que es una que se centra esta encuesta, alrededor de 25% consideran que la sexualidad es algo muy importante y en cambio solamente un 6.2% de las mujeres lo consideran como tal.
Si vemos esta línea a la izquierda del gráfico izquierdo, la primera barrita es la diferencia tan abismal que hay, y por el contrario, la barra verde de la izquierda, vemos que la barra es muy grande para las mujeres, que son el porcentaje de mujeres para las cuales la sexualidad no es nada importante, que es del 40%, y en cambio los hombres es solamente el 6.5%. Es decir, hay unas diferencias de género impresionantes en la importancia de la sexualidad en Colombia. Y también vemos en el gráfico de la derecha que esta importancia dada a la sexualidad va cambiando con los años. A medida que se hace uno más, que cumple más años, esta importancia dada a la sexualidad, que es la línea verde, el color verde claro, se va reduciendo a medida que avanzan los años. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo podemos entender en términos más comprensibles? En demografía trabajamos con un indicador que es la esperanza de vida, que es cuántos años la persona en un punto le quedarán para vivir hacia el futuro. Entonces, si nos paramos en los 60 años, o en el grupo de 60, 64 años, vemos la línea verde discontinua, son las mujeres, es la esperanza de vida de las mujeres. Entonces, a los 60 años, más o menos todavía, en términos poblacionales para Colombia, tendrá unos 24 años más de vida. Pero la línea verde continua, que es la que está más abajo de todo, es muy baja. Es muy baja. Quiere decir que más o menos solamente de esos 26, 25 años, más o menos 6 serán considerando la sexualidad como algo importante. En cambio, en los hombres, que es la línea azul, vemos que viven mucho menos que las mujeres, la esperanza de vida es menor, la línea es continua, pero la importancia que se le da a la sexualidad es mucho más fuerte y mucho más importante a lo largo de la vida. Pero en ambos casos lo que sí encontramos común es que va disminuyendo progresivamente a medida que pasan los años, como también lo vimos antes. Siguiente, por favor, Caterina. Cuando vemos cuáles son las variables que afectan esto, qué es lo que explica la importancia de la sexualidad, es importante advertir que es la importancia sobre la sexualidad, pero no la práctica sexual, porque la encuesta no tiene información sobre la frecuencia ni tipo de práctica sexual, simplemente una medición de qué tan importante es la sexualidad, ¿vale? Con esa limitación. Bueno, vemos que si nos paramos en la línea que está en el 1, la línea que está discontinua en la mitad del gráfico, todo lo que está a la derecha son variables que aumentan el interés en la sexualidad, y todo lo que está a la izquierda son variables que la reducen. Las variables están a la izquierda, como ya lo mencionamos antes, consideramos variables de tipo biográfico, psicológico, fisiológico y sociales. Vemos en el primer bloque, que son las de tipo biográfico, efectivamente ser mujer, aún después de controlar por todas estas variables, pues reduce el interés en la sexualidad que se pueda presentar. Y también a medida que aumenta la edad, vamos viendo que se va reduciendo progresivamente el interés en la sexualidad. Asimismo, vemos que haber sido víctima de maltrato familiar reduce de manera importante el riesgo de tener interés en la sexualidad. Y por el contrario, vemos que en los factores psicológicos, los factores que lo incrementan son haber tenido más de una unión y sobre todo tener actualmente pareja. Tener actualmente pareja aumenta la probabilidad de que la sexualidad sea considerada algo importante. En cuanto a los factores fisiológicos, efectivamente vemos que la actividad física, el ejercicio, aumenta el interés en la sexualidad, ya sea alto o moderado. El alcohol también lo aumenta, el consumo de alcohol. Aquí tenemos que aclarar que no tenemos una medida de la intensidad de este consumo, simplemente si lo consume o no, y esto lo aumenta. Ya Caterina también nos comentó algo de esto. Y los que lo reducen son tener malas condiciones, o tener patologías, ¿no? Tener una mala salud en general. Estas son variables que provienen de análisis de variables latentes, que aquí no vamos a explicar, pero la mala salud reduce el interés en la sexualidad. Y en los factores sociales, pues los que lo aumentan son básicamente la participación social, ser muy activo, participar en grupos sociales, tener ingresos, también ayuda muchísimo a considerar la sexualidad como algo importante, tener alta escolaridad también, y por el contrario, los que lo reducen son la discriminación por la edad, haber sido discriminado por ser viejo, decía la pregunta, y también en comparación con la región Caribe, que es la categoría de referencia, las otras regiones pues tienen menos interés en manifestar la sexualidad como algo importante. Siguiente, por favor.
Y bueno, y teniendo en cuenta todo lo que hablamos y que estamos ya decantando toda la información que hemos venido socializando, vemos que hay unas brechas en investigación importantes, que es la idea de poder en estos semilleros sembrar en ustedes, que es las brechas en esta misma edad en la población LGTB, ¿sí? En la población que está en estado de viudez y soltería, cómo reviven o cómo comienzan a replantearse su sexualidad en solitario, y en la población trans. Entonces no existen estudios importantes, o si existen muy pocos estudios que nos van a dar un contexto, y por lo tanto no podemos hablar de diversidad si no comenzamos también a estudiar a estas poblaciones y cómo, a pesar de que tengan esos cambios fisiológicos, interpretan su sexualidad y sus cambios. ¿Listo? Entonces, voy rápidamente por este concepto de la OMS porque el tiempo apremia, y pues les vamos a robar un poquito del espacio de las preguntas, pero miren que la OMS define como sexualidad a este aspecto central del ser humano que trabaja con las fantasías, el deseo, las creencias, la conducta, el papel y las relaciones multidisciplinarias, donde integra no solo la identidad, el género, sino también placer, erotismo e identidad. Entonces, por esta razón, tenemos que pensar que a nivel sociocultural tenemos que cambiar totalmente los conceptos y comenzar a pensar en que esta etapa de la vida es una nueva sexualidad, es un nuevo replanteamiento. Y a nivel de salud tenemos que comenzar a trabajar en modelos holísticos de atención. Ya la fase reproductiva de nuestros pacientes ha cesado, y esto puede ser un factor que potencie su sexualidad porque es un factor protector. No tengo que pensar si voy a tener hijos, no voy a tener hijos, no tengo que pensar en protegerme planificando un futuro, sino que ya puedo disfrutar más el deseo y el erotismo, pero en base también de cuál es mi género y cómo me siento afectivamente. Entonces el modelo holístico va a trabajar todas las áreas que hablamos anteriormente, como es la parte fisiológica, psicológica, sociocultural y comportamental. Y para esto, pues les traigo esta frase de Helen Kaplan, donde dice, pues la edad va a moldear la respuesta sexual, su intensidad y su calidad. Y tenemos que ir orientando a nuestro adulto mayor, a esta persona que está en esta última fase de la vida, para que su respuesta sea individual y sus cambios, a pesar de que esto va a afectar a la pareja, pues pueda tener, a pesar de que tenga cambios enormes, unos cambios que le permitan volverse a identificar como un ser sexuado y volver a entrar en esa dinámica del placer. ¿Listo? ¿Qué tenemos que evaluar a nivel fisiológico? Que también es un factor que, como les decía, en la escala va a afectar pues enfermedades asociadas. Si decimos que la parte vascular pues va a afectar ese epitelio que ya de por sí por la edad ya va generando cambios, pues tenemos que evaluar si tienen hipertensión y diabetes, que va a dañar nuestro epitelio vascular. Insuficiencias cardíacas. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene que tener una rehabilitación sexual después de su tratamiento cardíaco y poder generar, porque ya les había comentado que esto es como un esfuerzo y un ejercicio de 40 minutos, y poder generar una inducción y una adecuación a su nueva sexualidad. El hipotiroidismo y la anemia van a afectar el deseo sexual, uno por los cambios hormonales y el otro por mucha sintomatología que va a causar, y esto es propio de la enfermedad. Si nosotros comenzamos a trabajar en estas enfermedades, podríamos mejorar también la respuesta sexual. La demencia senil y el Alzheimer pueden hipersexualizar al paciente, pero también esto puede ser una conducta errática que nos lleve a generar protección en nuestros pacientes. A nivel neurológico, el Parkinson y el cáncer, con estas expectativas de vida de nuestra población, donde los va a llevar a que realmente se encuentren con la muerte y puedan pensar en disfrutar la vida en lo último que les queda con una sexualidad activa, o sencillamente llevarlos a pensar que se van a ver mucho más afectados si piensan en sexualidad. Los medicamentos, pues miren, aquí hay múltiples medicamentos que si nos ponemos a parar uno a uno, pues podemos ver que en el hombre y en la mujer van a tener casi que los mismos. En el hombre problemas de erección y en la mujer problemas de resequedad vaginal. En otros podemos tener problemas en el orgasmo, en el líbido. Miren que cada uno de estos medicamentos ya están estudiados y sabemos que si son de terapias de
de cronicidad y enfermedades que necesitamos, como la epilepsia, como antihipertensivos, tenemos que ir variando y comenzando a pensar cómo podemos ayudar a este paciente o a esta persona a que el medicamento que afecta la sexualidad, pues cómo podemos mejorar con otra estrategia. ¿Listo? Puede ser medicamento, puede ser un dispositivo, pero podemos ver que vemos analgésicos como los opioides que hablábamos anteriormente, anticolinérgicos, antiepilépticos, antidepresivos, muchas pacientes femeninas y pacientes masculinos por la etapa que cruzan de perder sus hijos, de estar solos, tienen que usar algunos de estos medicamentos. Los antihistamínicos en ocasiones van a generar disfunción eréctil y resequedad vaginal, antiparkinsonianos, antipsicóticos, antiespasmódicos, para la parte vascular y todos estos medicamentos citotóxicos que van a trabajar y los medicamentos hormonales que vamos a trabajar para el cáncer van a afectar 100% la sexualidad. En estos pensamientos frente a cómo afrontamos la sexualidad en esta etapa y cómo nos vemos, porque decíamos que el contexto, pues tenemos que ver cuáles son las expectativas tanto de mujer como de hombre. Y las mujeres, muchas de ellas ya renuncian a la sexualidad por el contexto de vejez que hablábamos anteriormente, disminución en la excitación, incapacidad, se sienten incapaz de llegar al orgasmo, hay dolor coital y la parte que hablábamos y que quiero que vean son los cambios en su imagen corporal. Algunas de las enfermedades de base, como pueden ver en esta imagen, cambian su imagen corporal y partes de su cuerpo que las llaman a ser sensuales y seductoras. Por esta razón, volver a aceptar y replantearse su imagen corporal es bien importante para poderse sentir. Pero hay otro factor que hablábamos que es la pérdida emocional del otro. Es como yo llegué ya a esta última fase de mi vida y espero llegar con el otro al lado. Y por esa forma o por esa razón me veo totalmente obligada a tener relaciones sexuales a un punto que esto genera mucha inconformismo, mucha rabia y mucho desdén. También los conceptos sociales como de si tú no quieres tener sexo conmigo es porque tienes otro o otra y por esta razón nos vemos obligados, y esta imagen es un poquito dura, pero es la realidad, pues nos vemos obligados a un punto de que yo no quiero, pero no hacemos nada el uno por el otro y los dos tenemos dificultades en nuestra sexualidad. Y miren en este estudio que pudimos evaluar, donde ellos revisan un poco la actividad masturbatoria y la frecuencia masturbatoria de los mayores de 60 y podemos ver que la frecuencia baja, ¿sí? Que enfatizan más en poder tener caricias o masturbación en pareja y que esta masturbación individual pues se va a ver más en hombres de mayor nivel sociocultural y menor interés religioso. ¿Listo? Por esta razón y en un concepto holístico debemos afrontar y revisar en la clínica enfermedades de base, pero adicional a eso lo que decía Fernando, algunas actividades de calidad de vida como tabaquismo, como ejercicio, como adicciones, ¿sí? Antecedentes de medicamentos, antecedentes quirúrgicos, patologías de base y factores psicosociales. Tenemos que evaluar físicamente la parte genital masculina y femenina y la parte mamaria de ambos y hacer todos los exámenes correspondientes a poder ver si hay alguna disfunción o alteración en lo que hemos hablado anteriormente con ayudas diagnósticas. Antes de definir si el paciente o la persona tiene alguna disfunción sexual que esté por fuera de los cambios naturales de su etapa de vida, hay que pensar cuál es su expectativa y aterrizar la expectativa de este adulto mayor. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que el adulto mayor o mayor de 60 tenga una vida sexual mucho o mucho más grande, con muchas más expectativas que la que tenía y que afrontaba a nivel sexual antes de los 60. Diría que por la libertad que tienen en este momento de que ya no van a querer tener embarazos, que no tienen por qué sacrificar su espacio, tienen más libertad de tiempo y adicional a eso, pues ya están más juntos y más permanentemente en compañía, pues debería de aumentar. Pero simplemente lo que tenemos que decir es que cambia. ¿Y cómo hacer esos cambios? Pues verificar si realmente desean o no tener sexualidad, si realmente disfrutan o no cómo la están viviendo, y esa expectativa debe ser no solo personal, sino en pareja.
Enfocarnos primero que el enfoque de tratamiento debe ser cambiar totalmente la visión genital de la sexualidad y cambiarla por una visión más sexoerótica, más de acompañamiento, más de expresiones y de estimulación de los sentidos para que lo puedan vivenciar con mucho más placer y en forma diaria, evitando las frustraciones del rendimiento y quitándoles interés por el afronte al rendimiento sexual. Tenemos que contarles que en algunos estudios esa parte del afrontamiento sexual y decir, "Ah, ya no importa, ya no te tienes que tener una erección", antes a veces limita más el interés sexual y hace que la persona se cohíba. No, simplemente tienes un problema sexual, tenemos un problema de erección, ya no existe ni la erección matutina, afrontemos la situación con un terapeuta, pero a nivel diario disfrutémonos los dos. Entonces ese debe ser realmente el enfoque del manejo que tengamos en pareja. Trabajar con lubricantes hidratantes para las mujeres todo el tiempo, acoplándolos a esa parte de juego previo y erotismo, donde puedan utilizarlos como parte de la dinámica y ya les voy a mostrar cuáles sirven. Hablar de ejercicios pélvicos. Los ejercicios de piso pélvico van a aumentar toda esa oxigenación y esa vascularización y van a mejorar el hecho. Si lo hacemos los ejercicios pélvicos de forma temprana y continua, realmente vamos a llegar a los 60 con un piso pélvico fortalecido y posiblemente con una mejora en la vascularización, tanto femenina como masculina, para su potencia sexual. Trabajar en la autoimagen y los cambios corporales y hablar de signos de alarma como dolor permanente, faltas de erecciones, también matutinas. Por ende, pues lo que vamos a enfocarnos es en la parte comportamental, en educar a nivel sexual a la pareja, en llevarlos a un nivel de intimidad mucho más fuerte, aumentar la autoestima y conciliar la comunicación sexual. Vamos a hablar qué me gusta, qué no me gusta, cómo vamos a explorar, más o menos como lo que hablábamos en el video. Dejar y conciliar una frecuencia, no podemos retirar la sexualidad, así sea simplemente de momentos eróticos, de roces y caricias, pero sí darle una frecuencia y un espacio a su sexualidad, conciliarla con la pareja y continuarla de forma que la iniciativa sea mutua y que más bien se vean como un par de novios que comenzaron a afrontar una nueva sexualidad en nuevos momentos de expresiones sexuales. Modificar las expresiones sexuales, mantenerlas y llevarnos a trabajar el erotismo que en muchas ocasiones nosotros no lo trabajamos, que es explorar los sentidos para poder buscar, por ejemplo, con literatura erótica, con videos eróticos, no pornografía, videos eróticos que permitan que estimulen esas fantasías. Mejorar el estilo y la calidad de vida. En la consejería debemos de hablar de hacer ejercicio, control de peso, que van a afectar realmente ese lecho vascular. Si son fumadores, cambiar ese hábito. Darles oportunidades de que si algún síntoma se puede mejorar con terapia hormonal o terapia farmacológica por un experto, pues lo hagamos. Sí, ya sabemos que el sildenafil y todo el grupo de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa pueden tener un éxito en muchos pacientes. En la terapia no hormonal, entonces todo lo que hablamos anteriormente, haciendo énfasis en lubricantes, hidratantes y otras terapias. Realmente si es una mujer saludable o un hombre saludable que puede tener la posibilidad de hacer láser, métodos tópicos como ácido hialurónico, radioterapia, hacerse cirugías para de pronto, si no tiene ya erección, poder tener la posibilidad de estas prótesis rígidas o semirrígidas o hidráulicas, pero también ver otras oportunidades de encontrar los dispositivos sexuales como opciones terapéuticas. La discreción al hablar de sexo, esto es muy importante. Nuestros pacientes, pues ya sabemos que afrontan una idea sociocultural muy fuerte y por lo tanto, pues no van a lo normativo simplemente, sino a lo que ellos ya ven como normal. Entonces, necesitamos que nuestros equipos de salud sean muy discretos, que pregunten siempre su sexualidad, pero que guarden esa confesión. Y miren que muchos que están en hogares geriátricos les preocupa muchas veces esa imagen que van a proyectar al decir que quieren saber sobre su vida sexual y sus comportamientos. Entonces, por esa razón, la discreción es bien importante. ¿Qué buscamos en lubricantes hidratantes? Entonces, lubricantes son hechos simplemente para el acto coital, para que disminuya la fricción, no deben tener parabenos, pero como les decía, pueden ser hídricos principalmente o minerales, dependiendo de la situación de la vagina de la mujer. No se deben usar hídricos en una mujer muy lacerada porque va a generar dolor
o ardor en el momento de colocar el lubricante y no va a ser nada satisfactorio. Entonces debemos usar minerales. Lo que buscamos también es que puedan tener de pronto cambios térmicos o saborizantes que le den también ese erotismo a la relación sexual. Y los humectantes son para que estas células que han tenido cambios puedan llenarse de agua, puedan poder estar todo el tiempo humectadas y se usan de diaria, no como un lubricante. La Organización Mundial de Humectantes tienen aloe, vitaminas, tienen glicerol, la célula y que se mantenga. Se usa más o menos 2 veces por día y de uso diario continuo. Y los dispositivos sexuales, pues además de que nos pueden ayudar a que ayuden a liberar a esta pareja, ya no hay tanta inhibición, que disfruten y cambien su vida, pues también nos pueden ayudar a estos problemas sexuales que tienen. El Eros o el Fiera ya ha sido aprobado por la FDA, lo que hace es realmente una fuerza negativa para que, ¿qué es lo que pasa? Que al hacer la succión en el clítoris comience a extravasar el líquido de la parte vascular, mejorando la lubricación y mejorando la vascularización en la zona. Tiene muy buenos resultados. Ya en el país se han hecho algunos estudios en el eje cafetero donde mujeres con usos continuos hasta de 6 meses han mejorado en un 80% sus orgasmos, ¿sí? Y la bomba de vacío con el anillo peniano es un dispositivo que también se usa con el mismo concepto, ¿sí? De bomba de vacío, o sea, una succión negativa, donde va a aumentar la vascularización, va a permitir que haya llenado de los cuerpos cavernosos por atraer esa parte de la sangre al pene, y al poner en la base del pene este anillo peniano va a mantener la erección. Los anillos penianos también pueden ser de uso para el paciente sin la bomba de vacío para mantener y sostener la erección en pacientes que tengan disminuciones leves de sus erecciones. Entonces, para finalizar y concluir, lo que quiero decirles es, hay múltiples beneficios del sexo, como mejora las relaciones interpersonales y la comunicación. En la salud va a fortalecer el piso pélvico, va a mejorar los orgasmos, toda la función sexual, va a mejorar la lubricación, va a generar bienestar, va a permitir que segreguemos hormonas y neurotransmisores que nos van a causar felicidad, como la dopamina, la serotonina. Van a haber otros neurotransmisores que nos van a ayudar y promover el sueño, que son los posteriores al orgasmo. Tenemos un autoconocimiento y reconocimiento de nuestro cuerpo y una conexión con nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, ¿por qué no permitirle y no guiar a nuestros adultos mayores si son todos estos los beneficios que van a tener manteniendo su sexualidad? Para concluir y después de todo esto que hablamos, la idea es dejarles este mensaje: los mayores de 60 años tienen sexualidad, hay que promoverla, tienen factores que, como hablamos, holísticamente pueden afectar de forma positiva o negativa la sexualidad. Debemos educarlos de la manera más indicada para poder promover su sexualidad y sus cambios, y que entiendan que muchas cosas de estas, a pesar de que son naturales, podemos hacer y mejorar lo que están viviendo. Y para eso, pues Profamilia ha diseñado unos talleres que la invitación es que ustedes nos ayuden a promover. Van a ser unos talleres que vamos a ejecutar en la ciudad de Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, donde el énfasis va a ser dirigido a cómo estas personas pueden comenzar a variar su sexualidad y cómo estos adultos mayores de 60 entienden todo esto que pudimos hablar el día de hoy, pero de una forma ya más dinámica, interactiva, donde ellos hagan un reconocimiento personal y puedan vivenciar qué son los cambios de su sexualidad con el contexto social y con el contexto fisiológico que vive. Entonces los vamos a hacer para mujeres el 20 de febrero y el 6 de marzo a las 3 de la tarde, y el taller para hombres el 27 de febrero y el 13 de marzo a las 3 de la tarde. Aquí les dejo para que tomen el dato del correo electrónico a donde se deben inscribir y deben mandar los mensajes, pues para poder ser orientados frente a los talleres. No sé si Fernando quiera complementar algo más de los talleres. No, perfecto, sí, por favor, nos escriben las personas interesadas. Es un taller para personas mayores de 60 años para hablar de sexualidad con Catalina, en un espacio más pequeño, interactivo. Serán talleres virtuales
que pueden hacer desde casa de estas 4 ciudades. Tienen que vivir en alguna de estas 4 ciudades o alrededor de ellas, ¿no? Así que nada, muchas gracias, doctora Catalina, por esta increíble conferencia. Estuvimos mirando y no hay preguntas en el chat. No sé si tenemos aún unos 5 minutitos para que se animen y hagan sus preguntas por el chat de Facebook o por el chat de Zoom, para las personas que están en Zoom. Es que no da para escribir, doctor. Perdón, ¿puedes escribirlo, por favor, María Victoria? Perdón, es que no da para escribir. Yo tenía una preguntita, Sí, Cuéntame. adelante, María Victoria. Pertenezco, o sea, soy representante legal de la corporación Retejiendo Vida, trabajo con usuarios VIH en la región de Urabá, apartado, y me interesa mucho el tema porque doy capacitaciones a las trabajadoras sexuales de calle y a las habitantes de calle o habitantes de calle. Entonces, me interesa mucho esas capacitaciones y veo que solo en Medellín, no sé. Entonces, para uno seguir asistiendo y colocar las personas a estas capacitaciones por medio de mi computador, no sé, para que también se capaciten. Hay forma. Muchas gracias. Vale, si quieres yo pregunto, sí, por favor escríbenos al correo, te podemos dar información después. ¿Puedes poner la presentación, Catalina, por favor, del correo para que lo tengan? Ah, claro. Escríbeme al correo y ya te damos más información de las actividades que hagamos fuera de estas ciudades. Pero bueno, escriben por favor por allí, ya te damos la información. Catalina, aquí nos preguntan 2 cosas, que si los contenidos del taller serán repetidos o son 2 partes de un mismo taller. Los contenidos del taller, de este taller, del que vamos a hacer en febrero y en marzo, van a ser iguales en los 2 momentos, o sea, el del 20 de febrero y el 6 de marzo va a ser igual para mujeres, para que podamos tener un grupo de mujeres el 20 de febrero y otro grupo de mujeres el 6 de marzo, ¿sí? Y poder impactar a muchas más mujeres. Y en los hombres va a ser igual, va a ser una dinámica interactiva y la idea es poder impactar al mayor grupo de personas que podamos. La idea es que se van a repetir más, el de hombre va a ser distinto a las mujeres, por esto que ya hablábamos, la sintomatología puede ser distinta y vamos a hablar un poquito vamos a abordar bastante cómo pueden estimular y cambiar sus hábitos sexuales. Perfecto. Catalina, hay 2 preguntas en el chat. Sí. Una es cómo manejar el tema cuando algunos de las personas mayores enviudan o están solos a cargo de un familiar. Y la otra es qué pasa con el tema de los hombres mayores de 70 años que consumen Viagra. ¿Qué tan saludable es? Preguntan. Bueno, entonces las 2 preguntas son muy interesantes, ¿sí? Y son muy importantes. Ya voy a silenciar a las personas. Tranquilo. La primera nos dice qué vamos a hacer con una persona que enviuda y que es mayor de 60. Primero vamos a afrontar su viudez, porque realmente eso genera una depresión, su compañero de vida, la persona con la que tenían proyectos y fueron poco a poco cultivando esta idea de un futuro juntos, pues la han perdido, por ende hay que esperar que esta persona pase su duelo y permitirle y darle la posibilidad primero que inicie a trabajar con grupos sociales de su misma edad, o sea, recurra o encuentre en grupos de su misma edad, porque vimos que esta edad de los 60 es una edad muy similar o tiene ese mismo reto de estar socialmente aceptado que lo que veíamos en la adolescencia, permitirle la posibilidad de volverse a enamorar o de volver a encontrar expresiones del amor y si es necesario, pues promover hablar de sexo en la consulta con su especialista. No les digo que con sus familiares, porque para uno, si muchas veces como padre es muy difícil hablar de sexualidad con los hijos, imagínense a los hijos ahora hablarlo con los padres. Entonces decirle como,
hola papi, o sea, o mami, ¿cómo te sientes ahorita a nivel sexual? Pues a veces es difícil, pero si tienen el nivel de confianza, háganlo, porque la verdad es que la vida sigue y la calidad de vida está también en las expresiones sexuales. Yo comparo mucho el sexo como el comer. Si usted se puede dar un buen almuerzo de algo que usted desea, ¿por qué no puede seguir viviendo a esta con una buena sexualidad? ¿Sí? Entonces, promover que sigan después de su duelo viviendo y disfrutando, y para eso, pues muchas veces estar en grupos sociales de su misma edad van a ayudar a promover esto. La segunda pregunta, entonces nos vamos con el sildenafil, que es el mismo Viagra. Realmente, si está orientado y manejado por un experto, realmente no va a tener ninguna dificultad. Puede ayudar, es una de las estrategias terapéuticas que tenemos para la disfunción eréctil. No tenemos que vivir con disfunción eréctil, no se necesita, no es una situación que de por vida tenga que permanecer, pero sí necesitamos los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que es el nombre específico del medicamento, para poder mejorar su función sexual, y eso le da buenos resultados. Está guiado, asesorado y tiene sus controles con un médico, pues perfecto, no pasa nada, no hay ningún problema. Vale, y la última, que ya tenemos que cerrar, nos preguntan, hay varias que se van a quedar, vamos a tomar nota de las preguntas, pero bueno, la última. ¿Qué tan saludable para nuestra salud es que los hombres y las mujeres se masturben con frecuencia hasta alcanzar la eyaculación? Si a cualquier edad no hay problema con la eyaculación. No. La masturbación, y por eso fue uno de los puntos que tomamos aquí dentro de las investigaciones, no es contraproducente. La masturbación es una situación o una práctica sexual que nos permite valorar nuestra corporalidad, aprender de ella, estimularla y encontrarnos con nuestro propio placer. No hay nadie mejor para dar placer que uno mismo, porque uno reconoce su sexualidad. ¿En qué momento decimos que es una conducta errática, limitante, no adictiva? Porque en el contexto médico ya no existe el tema de adicción sexual. Entonces es una conducta errática que está generando un problema a la salud cuando esto inhibe la capacidad para ser un ser humano, para correlacionarse con el mundo. Cuando esto inhibe la posibilidad de que tú vayas a trabajar porque todo el tiempo estás pensando en masturbación, cuando inhibe tu posibilidad de comer, cuando ya está afectando la actividad cotidiana. ¿Cómo la frecuencia de masturbación? Todo depende de cada persona. Entonces, una persona puede decir, no, mi frecuencia masturbatoria es mañana y noche, y eso es totalmente natural y normal. Y en el adulto mayor también, y más si tenemos personas que ya han llegado a la viudez, donde pues realmente tienen su impulso de deseo y no tienen por qué inhibirlo, y pueden tener masturbación con o sin pareja, sin ningún problema. Y Fernando. ya ahora sí, la última ¿Sí? para cerrar. Dale. La última para cerrar, que estaba muy en el chat, relevante para lo que estamos hablando ahora, es qué pasa con la salud sexual de las personas con VIH en esta edad. Ay, me encanta. Pues digamos que el VIH es una de las patologías de base que podemos tener para esta edad. Podemos entender que si es un paciente controlado con toda la medicación, con todos los procesos, pues la enfermedad no se va a ver manifestada con el deterioro inmunológico. Realmente el VIH como tal no va a afectar directamente los órganos sexuales, ni va a afectar directamente la sexualidad, ni los medicamentos van a afectar directamente la función sexual. Por ende, mientras sea un paciente que use de forma crónica y continua sus medicamentos, que mantenga sus niveles de la enfermedad controlados, puede llevar una sexualidad activa sin ningún problema, placentera, sin ninguna contraindicación. Perfecto, Catalina. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Catalina Debria, Fernando, por esta interesante presentación. Antes de acabar, yo quiero darle las gracias a Profamilia nuevamente. Yo les quiero mostrar esta gráfica que les dejé. Todos conocen a Bugs Bunny, a Mickey Mouse y a El Correcaminos, y entonces vemos cómo todo cambió, pero todos seguimos y todos vamos a pasar por este momento, y seguramente ellos viven nuevamente su sexualidad de forma distinta. Pero por
por esta imagen que les traigo, que todo cambia, todo se vive, me parece sumamente importante que Profamilia, y destacar la labor que está haciendo Profamilia en estar interesado en el adulto mayor y en estos mayores de 60 y su sexualidad. Entonces, quiero aplaudir la labor y quiero agradecer tenerme aquí y estar interesados en esto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias de parte de Profamilia, gracias a todas las personas que se conectaron por Zoom o por Facebook Live. Seguimos en Profamilia trabajando por los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, toda la población en Colombia. Así que nos vemos en una próxima emisión de este seminario. Los esperamos el próximo 23 de febrero. Van a mandar la grabación 2. Conferencia. Sí, se la mandamos por las personas inscritas. Está en Facebook. Me han preguntado varias si el vídeo queda grabado en Facebook, pero lo que lo puedan consultar más adelante en la página de Facebook de Profamilia está disponible para todos y para todas. Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias, Catalina. Nos seguimos encontrando por aquí. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Fer, hola, una pregunta de Ricardo Luque que también me interesa. ¿Hubo listado? Ricardo, hola Ricardo, ¿cómo estás? No, soy yo, Juan Carlos Pardo Lugo. Hola Juan. Bueno, yo también espérate un segundo, saludo. ¿qué? Déjame confirmar que no estemos... Lina, no estamos, ya se acabó la transmisión de Facebook, ¿verdad? Lina, Serna. Ya se acabó nuestra transmisión. Ya cerró. Vale, gracias. Ahora sí, perdón, Juan, otra vez, por favor. ¿Qué me preguntabas? Hola, Fer, qué milagro de verte, ala. Hola, Juan. Que el doctor Luque también estaba preguntando que si él listaba asistencia. Ah, doctor Luque, sí tenemos un registro de inscripción en el cual tenemos alrededor de 500 personas en el semillero de Profamilia y ahí tenemos ahí les enviamos el enlace de Zoom para todas las personas que se conectan. Ah, ya, sí, yo me había inscrito, solo que creí que era en esta reunión, pero agradezco si me pueden enviar el enlace de la presentación completa porque desafortunadamente solo me pude unir como desde las 8:30, entonces me perdí buena parte de la interesante conferencia de la doctora. Muchísimas gracias, Fernando. Vale, claro que sí, Ricardo, ya te lo mandamos, te enviamos el enlace de Facebook del video. Perfecto, mil gracias y muy bueno el espacio que procuraremos asistir cada martes si el trabajo deja, que hoy casi no. Genial, genial. Sí, muchas gracias y bueno, feliz de tenerlos por aquí también. Bueno, un abrazo para Juan Carlos también. Suerte. Bueno, hasta luego, feliz día. Hola, mi Fer, ¿cómo se oye? ¿Se oye el martilleo o no se oye? Sí, terrible, menos mal que... No, claro, era imposible hacerlo. Terrible, sí. Gracias por ayudarme con el cierre. Bueno, nos hablamos al rato, ¿vale? Abracito. Va, nos vemos hasta luego, muchas gracias. Chao a todos. Gracias, Ro. Gracias a todos y a todas por conectarse. Nos vemos pronto. Voy a cerrar la sesión. Gracias, Fernando. A ti, muchas gracias a todos y a todas.